Bienvenidos a una nueva edición de Señal U Académico TV, este programa que te muestra buena parte del registro audiovisual que tiene la Universidad Nacional de Cuyo para vos. Marina Walker, periodista mendocina radicada en Estados Unidos, vino a la Universidad Nacional de Cuyo para contarnos un poco cómo fue la cocina, el quehacer doméstico de los Panama Papers, este caso que trascendió a nivel mundial y que cuenta un poco cómo fue el trabajo cotidiano de este consorcio internacional de periodistas de investigación. Y otra charla que tenemos para ofrecerte es la del juez Rafecas, que él sí nos contó, lejos de su quehacer judicial, cómo es este libro que se llama Historia de la Solución Final y tiene como protagonista el exterminio judío. Así arrancamos. Vamos a contar entonces, vamos a charlar un poco sobre cuál fue la cocina, si se quiere, de los Panama Papers. Cómo surgen, cómo se hacen, cuáles fueron las dificultades, los desafíos, que como se imaginarán fueron muchos. Y primero quiero darles como un poco un contexto de dónde surgen, digamos, cuál es el movimiento periodístico que permite que algo como los Panama Papers, 11.5 millones de documentos confidenciales trabajados por 400 periodistas, puedan ser posibles. Cuando uno piensa en el periodismo de investigación, la imagen que se nos viene a la mente es esta, la del lobo estepario. Si han conocido en redacciones y los editores presentes saben que los investigadores generalmente tienen pocos amigos dentro del diario, son los que trabajan menos aparentemente, están en sus rincones, son ermitaños, juntan sus documentitos, trabajan silenciosamente, solitariamente, en aislamiento. El problema con ese modelo del lobo estepario es que el lobo estepario está tratando de resolver problemas como este. Este es un 1% de lo que era la red de sociedades offshore y de relaciones de esta empresa Mossack Fonseca en Panamá que ayudaba a los ricos y poderosos del mundo a esconder su dinero. Entonces imagínense el 1%. Y esto es lo que el lobo estepario solito en su computadora está tratando de resolver. Hoy en día todo se mueve en redes, es obvio. Los criminales se mueven en redes, los terroristas se mueven en redes, las fuerzas de seguridad se mueven en redes. Los que nos quedábamos atrás éramos los periodistas, que seguíamos tratando de tener la primicia, de trabajar solitos, de ser mejor que el otro. Entonces, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación surge un poco como respuesta a la necesidad de tratar estos temas complejos desde una manera que tenga sentido. Se funda en la confianza entre los periodistas. Entonces, en vez de ver al otro como un competidor, como alguien al que tengo que matar con mi primicia, lo veo como un recurso a alguien con quien me puedo asociar y que juntos vamos a poder trabajar el tema de una manera mucho mejor, en conjunto. ¿Por qué? Porque los temas son globales, porque la misma empresa que contamina en Estados Unidos, contamina en Perú, contamina en China, contamina en todos los lugares, y obviamente yo desde la Argentina no puedo sola conseguirme todos esos documentos, pero si tengo colegas en el resto del mundo, los que confío, que tienen mis mismos niveles profesionales, intercambiamos información, entonces transformo la historia en algo mucho más potente. El consorcio está formado por cerca de 200 periodistas en 65 países, gente valiente, como cualquiera de mis colegas que están acá. Janina Cegnini en Costa Rica, por ejemplo, arriba, mandó a 2 expresidentes de Costa Rica a la cárcel con sus investigaciones. Sus investigaciones mostraron la corrupción en un país que no se caracteriza por su corrupción, Costa Rica. Sin embargo, mostró eso. Roman Anin, este chiquitito, carita de chico, trabaja en el diario Novaya Gazeta, que es el diario donde trabajaba Ana Politkovskaya, donde en cada 10 años alguien de la unidad de investigación muere. Él es el que ha tomado la batuta en este momento. Él es el que estuvo en los Panama Papers. Carlos Dada, en El Salvador, ha hecho una de las coberturas más valientes de todo el tema de pandillas. Y no solamente una cobertura valiente, sino una cobertura humana del tema del drama de las pandillas en El Salvador. Jing Chang es una periodista china trabajando en uno de los sistemas con mayor censura del mundo,
que desde la universidad en Hong Kong forma las nuevas generaciones de periodistas chinos. Los chinos van a la universidad en Hong Kong, ella los forma, les da las herramientas para investigar, para devolverlos a China y que en China puedan interpelar el sistema. Todo eso, además, a riesgo personal. Entonces, todas estas personas, que admiro muchísimo, más 190 más, son los que conformamos el consorcio internacional. Entonces, rapidito vamos a hablar cómo es entonces el cambio de paradigma entre el modelo del lobo estepario y el modelo del periodismo de investigación en red. En el lobo estepario dijimos que teníamos la primicia, eso es lo que buscamos. En el periodismo en red es la colaboración lo que nos mueve. El lobo estepario busca el éxito individual, en el otro modelo lo compartimos, es un logro compartido entre todos. Se utilizan recursos privados en el modelo del lobo estepario, en el tema del periodismo en red, generalmente fuentes abiertas, tratamos de compartir la mayor cantidad de información, no solo entre periodistas, sino también con el público. Hay impacto nacional en el lobo estepario, hay impacto global. Lo vimos en el Panama Papers, cuando periodistas de 80 países se unen y publican al mismo tiempo. Es un modelo bastante caro el del lobo estepario, porque un medio de comunicación tiene que bancar todo. En el periodismo en red es un modelo eficiente, porque estamos todos compartiendo también los recursos de la investigación. Se está solo frente a las presiones en el modelo del lobo estepario, en el modelo de periodismo en red, el grupo protege. ¿Qué pasa? Cuando a uno de los periodistas le ponen presión, por ejemplo con los Panama Papers en Ecuador, el presidente Correa, su reacción a los Panama Papers fue empezar a escrachar en las redes sociales a los periodistas que habían investigado en Ecuador, que habían estado en el tema. Entonces, inmediatamente se genera en toda América Latina una reacción por parte de los mismos periodistas que habían colaborado con sus colegas ecuatorianos, empiezan a publicar y además empiezan a buscar más en los Panama Papers, hasta que finalmente encuentran al presidente Correa en los Panama Papers. Y el presidente Correa se calla, el grupo protege. Entonces, los orígenes de los Panama Papers, ¿cómo empieza toda esta cuestión? Ahora que ya tenemos un marco de contexto. Bueno, estos chicos que no se ven muy bien son dos periodistas alemanes, los Obermayers, se llaman Obermayer los dos, y ellos trabajan como periodistas de investigación, habían trabajado en investigaciones anteriores con el consorcio, y hace más de un año reciben un contacto de una fuente anónima. Y esta fuente anónima les dice: hola, me llamo John Doe, que John Doe es como decir, como acá diría, soy Juan Pérez, exactamente, soy Juan Pérez, le interesa recibir una información. Entonces, por supuesto que ellos dicen, sí, me interesa muchísimo. La fuente le dice, van a haber algunas condiciones, las condiciones, por supuesto, no son que haya dinero de por medio. Los periodistas de investigación no compran data. Le dice, las condiciones van a ser que nos vamos a comunicar de unas maneras muy seguras. Mi nombre usted no lo va a saber, quiero permanecer anónimo y jamás van a haber reuniones en personas. Por supuesto, los periodistas empiezan a indagar, porque una de las cosas que queremos indagar cuando nos contacta una fuente, y más si la fuente quiere permanecer anónima, es cuáles son las motivaciones de esa fuente. La fuente dice que sus motivaciones son exponer la criminalidad del sistema offshore. Y que a través de esta data que él tiene, o ella, yo todavía tengo la fantasía de que es una mujer, Jane Doe, sería buenísimo para la película si fuera una mujer. Bueno, quiere exponer, y le pregunta, ¿qué cantidad de data? ¿Es un documentito, 3, 4? No, dice, es más de lo que se pueden haber imaginado o lo que hayan visto en su vida. Y realmente tenía razón. En ese momento es cuando el diario alemán se comunica con el consorcio internacional. ¿Y por qué se comunica? Se comunica porque en el consorcio tenemos la red armada de periodistas, se dan cuenta que esta va a ser una investigación sumamente global. Es global, pero la corrupción es netamente local. Si la corrupción es netamente local, necesitamos esos sabuesos locales que conocen los nombres de los testaferros, que conocen quiénes son las personalidades importantes, que yo, el de Islandia, no la conozco, el de Grecia tampoco, a duras penas a lo mejor el de Argentina porque no vivo acá hace 12 años, entonces necesitábamos crear esa red. Bueno, ¿qué pasó? Esta información empieza a llegar en oleadas, no llega toda junta. La primera oleada son 3 millones de documentos. 3 millones de documentos.
Claro, nos queríamos morir, hicimos el cálculo, porque, a ver, no es 3 millones de documentos que vamos a ponerlos en un cuartito seguro y hacer que todo el mundo viaje y venga a leerlos, no. Son 3 millones de documentos donde tenemos que tomar el riesgo controlado de subirlos a Internet. ¿Para qué? Para que los periodistas de todo el mundo, pero especialmente del mundo en desarrollo, puedan acceder fácilmente a esta plataforma encriptada y hacer la investigación online. Entonces, para subirlos, procesarlos, hacerlos leíbles, etcétera, 10 segundos por archivo nos hubiera tomado un año. Entonces, ¿qué hicimos? Nos hicimos íntimos amigos, y esta es una dupla que tiene que estar en todas las redacciones modernas en el día de hoy, de programadores, ingenieros de sistemas, gente que sabe cosas de computación que los periodistas no saben. Si reemplazamos la palabra usuarios por periodistas, decimos que así es como ven los periodistas a los programadores como marcianos, y así es como ven los programadores a los periodistas como trogloditas. Entonces lo que tratamos es de superar esa brecha y decir, necesitamos a estos tipos porque solo jamás vamos a poder procesar esta data. Entonces nosotros le damos la visión periodística y ellos nos dan ese conocimiento tecnológico fundamental para poder procesar la información. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Nos crean un ejército de servidores en Amazon, 35 servidores, empezamos a subir la data con un sistema muy complicado de encriptación y en 11 días procesamos los 3 millones de documentos. Y de ahí siguen con el resto de las oleadas hasta que la última oleada se termina de procesar un mes antes de la publicación, en marzo. O sea que es un proceso de todo el año 2005. Mientras tanto, estábamos procesando la data, empieza la otra gran parte, que es la coreografía humana, que es el convocar, elegir a los periodistas de cada país, no solo a las estrellas y los que tienen fama, a los que van a saber colaborar, a los que se van a saber quedar callados, que la noticia y que la investigación es más importante que sus propias ganas de mandarse la parte. Entonces es como hacer casi un análisis de un perfil psicológico de cuál es el periodista que va a poder participar en una investigación de este tipo. En esta imagen ustedes ven que cada una de esas personas está tomando un riesgo personal. Pero está tomando un riesgo personal porque sabe que cuenta con otra persona que la va a sostener, que la va a agarrar en el momento justo para no caerse. Es una imagen donde hay una gran coreografía y alguien está coordinando, está dirigiendo, pero hay una confianza que es de base. Eso es lo que tenemos en el consorcio, una confianza. Yo sé que no me van a dejar caer. Bueno, las colaboraciones no se hacen ni por email ni por teléfono, también se hacen utilizando tecnología. Entonces lo que hicimos fue crearnos lo que yo le llamo el Facebook del periodismo de investigación. Y es una red social básicamente, privada y encriptada, que se ve como Facebook, como lo ven ahí, a donde los periodistas básicamente tienen que loguearse cada día, que yo les digo, tómenlo como lo hacen con Facebook, se loguean todos los días. Acá se loguean todos los días mientras dure la investigación. Y en ese lugar es a donde vamos a hablar, a donde vamos a compartir hallazgos, porque tampoco me sirve darles acceso a los Panama Papers y que cada uno se vaya a un rincón y yo me entere cuando se publica que Macri está en los Panama Papers. La idea es que todos vamos construyendo la información en conjunto y a lo largo de todo el año. Entonces, digo que es el diván también, porque cuando me preguntan cómo hicieron para que no se filtrara, cómo hicieron para contener a todos estos periodistas habladores, digo, porque les dimos un espacio para hablar. Entonces, hablaban en este lugar, no se peleaban por suerte, pero se ayudaban, decían si se sentían de una manera o de la otra. Habían casos muy difíciles, habían casos de los periodistas rusos, como el que dije, como de Roman, a donde a él lo seguían, servicios de seguridad, cada día lo siguen, él tiene que cada día tomar una ruta distinta al trabajo porque lo siguen. Teníamos el caso del periodista en Islandia, que Islandia, claro, tiene 3 personas Islandia. Entonces, cuando este señor se da cuenta que él tiene al primer ministro y se le tiene que sentar en esa información por un año, ¿qué hace? Dice, bueno, yo tengo que renunciar a mi trabajo, porque si yo me quedo en mi trabajo y estoy investigando al primer ministro, el primer ministro se entera mañana. Aunque confíe en mi editor, aunque es demasiado chica la sociedad. Entonces Johannes toma la decisión de dejar su trabajo y básicamente
pone papeles en las ventanas de su casa y se aísla en el verano, en el invierno islandés, que se imaginan lo que ustedes es, lo que es, con su mujer, se pasa 9 meses, básicamente, y su cable a tierra era el Facebook a donde podía comunicarse, a donde se sentía que no estaba loco, que habían otros que estaban iguales que él, aunque no tanto. Y una cosa que me contó anecdótica, me dice, llegó Navidad y ya no tenía plata, dice, ya 9 meses sin salario, no tenía plata. Entonces se empleó en una iglesia para hacerles una gacetilla, una newsletter, para poder comprarles regalos de Navidad a sus hijos. Entonces eso, o sea, realmente es a esos niveles a los que el compromiso de un periodista llega. ¿Qué pasó? El 7 de abril renuncia el primer ministro de ese país, luego renuncian 7 personas más del gabinete. Valió la pena el esfuerzo y el sacrificio personal que hizo ese periodista. Marcelo Sentil es periodista, es editor de la sección política del diario Los Andes. Él nos cuenta un poco los comienzos de Marina Walker en el campo de la investigación en el diario de Mendoza y también nos dice si es posible a esta altura hacer un periodismo de investigación en Mendoza, si es posible financiar esta actividad y si dentro de los medios locales se tiene una voluntad política de generar este tipo de tareas. Marina empezó en el diario en el 98, si mal no recuerdo. Entró como pasante, eran unas pasantías largas de 6 meses, era un grupo grande de estudiantes de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas, básicamente. Y después de eso ella quedó en el diario, fue contratada y empezó a trabajar en una sección en la que trabajaba yo, que era la edición domingo se llamaba. Éramos un grupo, que éramos 3, Martina Piolaza, Marina y yo, que hacíamos notas solo para domingo. No se puede decir que eran notas de investigación, pero sí eran como un poco más profundas, con un poco más de rastreo de datos, y un par de investigaciones salieron, pero no eran los Panama Papers, claramente. Siempre en esa época charlábamos mucho, hablábamos mucho, y el sueño, que después se va transformando en utopía, era cambiar algo la realidad. Cambiar la realidad desde un hospital a la realidad provincial, si querés, ¿no? Era una cuestión, si querés, de cabotaje, pero nuestro objetivo era ayudar a modificar algo, era como nuestra revolución. Básicamente eso nos movía a hacer periodismo. Creo hoy difícil encarar un trabajo de investigación desde Mendoza, por lo que se ve en la realidad de los medios, digo, ¿no? Hoy, sobre lo que planteaba Marina de los 2 modelos, ¿no? del modelo asociado de red y el lobo estepario, en Mendoza podés llegar a encontrar algún lobo suelto por ahí haciendo investigaciones como Pablo Icardi, por ejemplo, ¿no? Pero es difícil por la realidad de los medios, por la realidad económica. Las investigaciones de ese tipo son caras y hay que pagarlas. Los medios de Mendoza no creo que estén dispuestos ni puedan. Lo veo difícil también por una cuestión de competencia. El modelo del consorcio internacional toma periodistas de distintos países, y si te fijas, en Argentina tomaron de 2 medios, pero medios que no competían, digo, un medio audiovisual y uno gráfico. La competencia es parte de la actividad del periodismo. Todos aún queremos sentir eso de la primicia, el título de tapa, y es difícil, me parece. Difícil por eso, pero sobre todo también por lo económico. Es cierto que con Internet es más fácil acceder a los datos. Digo, esto del periodismo de datos, que por ahí suena hasta redundante, ¿no? El periodismo se basa en datos, pero esto del análisis masivo de datos te lo facilita Internet. No veo que hoy se estén generando camadas que quieran hacer periodismo de investigación en Mendoza tampoco. No lo veo, por lo menos en los medios comerciales, si querés. No veo que haya chicos que estén buceando, buscando por ese lado. Como te dije recién, Marina
hizo trabajos de investigación acá antes de irse a Estados Unidos, hizo algún trabajo con Pablo Icardi, que lo mencionaba recién, que se llamó Los Chicos del Busi, que era un trabajo de investigación, pero social, no tenía que ver con el trasfondo de los negociados de los poderosos, del poder político y económico, sino con el abandono de 20 chicos que viven en un edificio deshabitado y con riesgos para su vida. Hoy no veo que estén saliendo ese tipo de notas en Mendoza. E incluso te diría que en el país tampoco se ve tanto. No sé si es una consecuencia del kirchnerismo, si querés, digo, de esa tensión que hubo con el periodismo, pero no se ve. Digo, La Nación tiene un equipo que hace investigaciones, pero creo que hasta ahí llegás. Por ahí no quiero caer en lo que decían los viejos cuando uno era chico y entraba a la redacción, ¿no? Periodismo era el de antes, pero en 23 años que hago esto he vivido como distintas etapas. Cuando entré al diario había una generación que era 20 años mayor a mí, que se había, si querés, educado en esto del periodismo durante la dictadura y que aún sentía esos condicionamientos, aunque ya llevaba casi 10 años la democracia. Los que eran un poco más grandes que yo, 5 años y hasta mi edad, empezamos con esto de querer voltear ministros, ¿no? Que es lo común en el periodismo político, o voltear un concejal, un secretario de gobierno de un municipio. Y nos planteamos esto de cambiar la realidad y buscar unas nuevas formas de contarlo. Creo que después vino una generación que nos superó en eso, ¿no? Que como que nosotros fuimos peleándola y llegó una generación que a hacer un periodismo un poco más pulcro, detallista, mejor contado. Y que bueno, están Pablo, Marina, Gisela, Manoni, que son la gente que trabajó conmigo en el diario, y te puedo contar muchos más. Pero después, ahora como que los chicos están más en otras, si querés. Como que les importa el periodismo, pero le dan mucha bola también a lo de afuera, a su tiempo libre. Nosotros estábamos como obsesionados, nos pasábamos el día dentro de la redacción para hacer nada, porque el resultado al final del día era algo que podías hacer en 5 horas también, ¿no? Pero por eso digo que esta generación posterior me parece que nos superó y después decayó el interés. Si querés, es una cuestión generacional, ¿no? Esto de los millennials y la onda de bueno, aprovechar más el tiempo libre, disfrutar más y darle el tiempo justo al trabajo. Creo que las diferencias entre los formados en una universidad pública y la universidad privada, en principio pasan por ahí por los intereses, ¿no? En los de la universidad pública se nota ese contexto sociológico que te da la carrera, que no lo tiene en la privada tan marcado. Por ahí lo que tiene en la privada sí es un poco mejor las prácticas, ¿no? Vienen como más enfocados, un poco más pulidos, pero creo que en esto el periodismo se aprende en los medios, no te queda otra, porque tampoco es que la facultad te dé todas las herramientas y te cuente cómo va a ser eso afuera. Yo cuando llegué al diario me dijeron, andá y atendé a esta señora, que era a principios de los 90, una pasantía, y era una mujer que era una empresa de cosméticos que venía a promocionar un producto, imagínate. No tenía nada que ver con lo que esperaba. Pero sin embargo eso es como una escuelita, ¿no? Entonces el primer día atendés a la mujer que promociona una nueva línea de cosméticos y que va una notita, una columna en un suplemento femenino el fin de semana y con el que nunca pensé que iba a escribir algo, y vas creciendo y después, no sé, es un concejal y después... Y bueno, y esa era también la forma de hacer periodismo en ese momento, ¿no?
la gente iba a los medios a decir algo. Ahora con las redes sociales cambió, digo, la gente se expresa a través de las redes sociales. Cuando entra un periodista nuevo, joven, un pasante, en este momento hay uno en la sección que está dando sus primeros pasos, por lo menos en lo que es la política, en lo que a política se refiere. Básicamente el primer consejo es que escuche a los que tienen más experiencia dentro del periodismo, pero que escuche a los protagonistas de lo que va a cubrir. Porque no siempre está en lo que ellos te quieren decir el título, ¿no? Está por detrás, en una palabra que no lo pensaba. Escuchar es fundamental, que mire para poder describir y que después ordene sus ideas al escribir, ¿no? Por eso es importante sentarte a hablar y decir, bueno, el título va a ser esto, vamos por acá. Eso ordena al periodista y le sirve para todos esos datos darle una línea, darle un relato. Informantes que puedan pasar datos interesantes siempre hay. Lo que pasa es que todo tiene que ver por ahí con el manejo de la información que hace el gobierno. No hablo de la información como comunicación, de la información de actos, de actividades, sino del manejo de la información sensible. Cuando los gobiernos empiezan a descascararse, esa información fluye más fácilmente. Cuando el gobierno es nuevo y está compacto, es más difícil. Cuando se trata de un gobierno como por ejemplo el provincial que tenemos ahora, donde el gobernador tiene una personalidad muy fuerte y tiene un control absoluto del manejo de la información, es muy difícil. Digo, si pasa algo, es complicado enterarse, porque yo creo que lo que hace el sistema es 3, 4 o 5 manejamos este dato. Si se filtra, es uno de esos. El problema del financiamiento de investigaciones creo que tiene que ver justamente con que por ahí no hay público que las pague, digo, ¿no? No sé, digo, Mendoza es un mercado chico, súper poblado de medios, y no sé si va a tener esos medios el público interesado masivamente en una investigación. Creo que sí, que el caso de los Panama Papers es un caso muy puntual. Lo vemos porque es el primero que funciona así. Hace un par de años el mismo consorcio de periodistas de investigación en el que está Marina, habían sacado otro tema relacionado con paraísos fiscales, pero que ya lo habían trabajado ellos con algunos asociados, pero no es algo que puede hacerse todo el tiempo y con esa magnitud y ese alcance, digo, ¿no? que afecta al presidente argentino, al primer ministro de Islandia, al presidente de Ecuador y bueno, hice una catarata de revelaciones en todo el mundo. Es difícil y creo que incluso en Argentina ya se ha tornado complicado para el mercado de Buenos Aires. No hay grandes medios con equipos de investigación. El factor suerte es fundamental en el periodismo. En el diario siempre decimos que nos ayuda la suerte todos los días. Y qué sé yo, mi primera nota, digo, te cuento, mi primera nota como pasante que propuse e hice, que llevaba 20 días en esto, fue por un puro factor suerte, que fue mi primera etapa en el diario. Al lado de la casa de mi abuelo había estaba una empresa de camiones, ¿no? Tenía su galpón y su terreno. Y habían llenado de vías de ferrocarril. Todas vías, todos rieles en desuso, todos acumulados ahí, y llenaban y llenaban y llenaban. Entonces mi abuelo me cuenta, ¿por qué? Porque habían cerrado justo el paso a Chile por unas grandes nevadas, entonces no podían tener los rieles arriba de los camiones, los tenían que descargar para que los camiones siguieran circulando,
Y resulta que esos eran rieles de tendidos de ferrocarriles argentinos que se estaban vendiendo a Chile. A partir de eso, bueno, hago todos los rastreos, busco con la empresa que hacía el transporte, me corroboran los datos, hago alguna averiguación oficial, se sacan la foto y esa fue la primera nota mía en tapa, que no llevaba la firma porque en esa época no se firmaban, digo, y fue la foto en tapa, y eran los rieles que exportábamos a Chile de ferrocarriles argentinos. La suerte pura. Daniel Rafecas, como te anticipábamos al principio del programa, es el juez federal que esta vez viene en calidad de escritor a contarnos de qué se trata su libro Historia de la Solución Final. Escuchalo. Historia de la Solución Final es su libro, reciente libro presentado, un libro que le llevó a una investigación o que demandó una investigación de más de 5 años, tengo entendido. Sí. ¿Por qué surge la necesidad del libro? Es una buena pregunta. Creo que en Latinoamérica en general, incluyendo también en nuestro medio, en la Argentina, no hemos tomado suficiente conciencia acerca de la enorme relevancia y el enorme impacto que ha significado para Occidente, para la modernidad, lo que ha sido la Shoah o el Holocausto. Es decir, el exterminio, el asesinato frío, industrial, planificado de 6 millones de víctimas por el solo hecho de ser judías, por parte de los nazis o del régimen nazi y sus aliados, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Hay una enorme preocupación, un enorme interés por este tema en muchísimos ámbitos académicos, en Europa, en Estados Unidos y bueno, en todo el mundo. Y de a poco Occidente está intentando extraer las enseñanzas necesarias de lo que podemos definir como Auschwitz, ¿no? Porque así como para el terrorismo de Estado en la Argentina la ESMA es el símbolo, exacto, para el Holocausto Auschwitz ha sido también un símbolo muy fuerte. Y en esa línea, digamos, la idea del libro es, bueno, no introducir, pero fomentar la conmemoración de esos hechos y también divulgar, digamos, las enseñanzas que tenemos que extraer de estos sucesos tan terribles para nosotros, como integrantes de las sociedades modernas, como ciudadanos latinoamericanos y como ciudadanos argentinos. El libro, por eso se llama Historia de la Solución Final. Es una indagación de las etapas sucesivas que los nazis fueron atravesando hasta llegar a la inauguración de los campos de exterminio. Y el libro se concentra en 10 años, entre 1933, que es el año en el cual Hitler llega al poder en Alemania, hasta 1943, que es cuando ya se desencadena finalmente la última y más oscura etapa de lo que fue la Shoah, que es la irrupción de unas instalaciones nunca antes vistas en la historia de la humanidad, que fueron los campos de exterminio, ¿no? Cámaras de gas y hornos crematorios, que hubo 6 de estas instalaciones, todas ellas ubicadas en Polonia, con nombres que se han convertido en símbolo de la página más negra de la historia de la humanidad, ¿no? Treblinka, Sobibor, Belzec, Auschwitz-Birkenau. De modo que efectivamente en esta investigación, en esta indagación, en este libro, lo que se intenta es presentar ante el público en general, digamos, ciudadanos que ven una película relacionada con estos temas y quieren saber un poco más, cursos de estudiantes universitarios, ámbitos académicos de universidades, porque lo que sucede también, y esto me ha sucedido a mí como docente universitario cuando trabajaba con esos temas, en nuestro medio tenemos algunas obras o tenemos muchos libros y autores que tratan la cuestión de la Shoah, pero dan por sentado que el lector ya conoce de antemano cómo se llegó a Auschwitz. Entonces tenemos trabajos de sociólogos, de filósofos, de cientistas políticos que reflexionan sobre Auschwitz, pero nadie
se detiene a explicar en términos históricos cómo es que se llega. Entonces, digamos, yo advertí ahí que había una suerte de espacio vacante, por lo menos en el ámbito de habla hispana, y bueno, de ahí un poco la pretensión de la obra de ocupar ese espacio. Yo para eso he estado en Jerusalén, he estado en París, he estado en Washington, recabando todas esas informaciones, y bueno, he hecho una síntesis de todas esas informaciones, y eso está volcado en esta obra que, dicho sea de paso, a un año más o menos de su lanzamiento, ya va por la 5ª edición de la editorial Siglo XXI. Es decir que evidentemente esto, digamos, confirma la impresión que uno podía tener de antemano de que en nuestro medio al menos estaba faltando una obra de una extensión más o menos razonable, escrito de una manera ágil y didáctica, como para que cualquier lector, como vos bien señalás, pueda, digamos, empaparse al menos mínimamente de, bueno, cuáles fueron los sucesos históricos que llevaron a Auschwitz. Hay como una regla general en todas las sociedades en donde se han vivido crímenes masivos, desde cometidos del Estado, procesos genocidas. En todas esas sociedades siempre se ha necesitado de 2 o 3 décadas para que finalmente esas sociedades den vuelta la mirada y tengan una mirada honesta con ese pasado reciente de terrorismo de Estado. Ha sucedido en el caso de Europa y ha sucedido también en nuestro país. Entonces, las investigaciones y todo el proceso cultural que se ha desatado en torno a la Shoah comienza a crecer en los años 70 y 80, hoy en día está muy desarrollado, no hay ámbito académico en Europa occidental, por lo menos, donde no haya estudios o textos de estos temas, y un poco también pasa lo mismo en la Argentina con el terrorismo de Estado. Recién en estos últimos 10 años, a partir de la reapertura de los procesos, de todo este sano proceso de memoria, verdad y justicia que nos estamos dando los argentinos, con los procesos judiciales, pero también como un movimiento cultural más amplio, ¿no? Obviamente. Revela y pone uno de los aspectos más interesantes que pone en la superficie lo que vos señalabas al principio, digamos, el borrado y el ocultamiento de estos acontecimientos en la historia oficial de nuestros países, en los contenidos educativos, en los medios masivos de comunicación. Y yo te diría, en el caso argentino, el ocultamiento ha sido en este doble sentido. Durante las décadas del 50, 60, 70, la Shoah no existía. Además porque en la Argentina era caldo de recibimiento de muchos de aquellos que habían participado activamente en el genocidio. Lamentablemente esto ha sido así. No podemos dejar de señalar que las élites militares, religiosas, políticas, económicas, de todas esas décadas, en buena medida miraban con simpatía los regímenes fascistas y totalitarios de Europa occidental. Me pienso no solamente en Hitler, ¿no? Pienso en Mussolini y pienso en Franco, especialmente. De modo que las resultas impresentables de estos regímenes, y especialmente de la Shoah, fueron sistemáticamente negadas, ocultas, tapadas. Y así llegamos, digamos, a una opinión pública en la Argentina que recién a partir de la recuperación de la democracia, de a poco comienza a tener un acercamiento a estos temas. Y bueno, en ese sano proceso de acercamiento a la verdad histórica de nuestro pasado reciente y de lo que fue las resultas del nazismo, bueno, se escribe o pretende escribirse esta obra. Esta obra y esta política de Estado en la cual estamos embarcados desde hace ya casi 10 años, tiene que ver con una cuestión esencial que hace al juego de la democracia y del Estado de Derecho, que es el principio de igualdad ante la ley. Claro. Lo que demuestran estos acontecimientos es que en los regímenes autoritarios está clarísimo que desde el Estado
se establece que no somos todos iguales ante la ley, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría. Entonces, yo creo que trabajando en estos procesos de verdad, de memoria y de justicia, también contribuimos a luchar contra todo tipo de discriminación, porque estamos consolidando el valor republicano de que somos todos iguales ante la ley y que por más diferencias ideológicas, étnicas, religiosas que tengamos, todos nos merecemos respeto, debemos lograr la convivencia entre todos y bueno, y esto es lo que también consolida la democracia. Bueno, yo asumí como juez hace 9 años en Capital Federal y sí, en mi juzgado, o en el juzgado a mi cargo, tramita una causa muy grande en donde se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que se llama Primer Cuerpo de Ejército. Bueno, yo ya tenía todo este bagaje de lecturas y de compromiso con el tema de la Shoah, y indudablemente esto ha generado una influencia en la orientación que yo le di a la causa judicial y a preocuparme especialmente por detectar puntos de contacto, en todo caso, entre lo que eran las prácticas del régimen nazi y las prácticas de los dictadores argentinos, ¿no? Y en ese sentido hay un punto fundamental que hoy en día está largamente demostrado en las investigaciones judiciales, que es la recreación en nuestros centros clandestinos de detención y tortura que hubo en todo el país, la recreación del universo del campo de concentración propio del régimen nazi. Es decir, en los centros clandestinos de detención, como la ESMA o la Perla, o la Cacha, o el Olimpo, que el Olimpo es de la causa a mi cargo, había un denominador común, que era la inmediata y sistemática deshumanización o despersonalización de todo cautivo que ingresaba a estos centros. Se le quitaba toda la ropa, se le prohibía usar su nombre, se le prohibía hablar, estaba maniatado de pies y de manos, encapuchado, tabicado, sometido a una amenaza de muerte permanente, torturado, bueno, en fin. Las condiciones los llevaban a una inmediata cosificación o deshumanización, igual que en los campos del nazismo. Pero además esta deshumanización permitía colocar a esa víctima o a esas víctimas que estaban en estos centros en la antesala de la muerte. O sea, ya los autores no veían a esas víctimas como iguales, claro, como personas. Eran Lumpen, en alemán, trapos, figuras. La muerte era la disposición final, como dijo Videla en una entrevista reciente. Bueno, digamos, toda esa lógica está inspirada en las prácticas sistemáticas del régimen nazi. Por eso me parece que, por esta razón y por muchas otras, es muy interesante, muy importante y muy fructífero para el lector argentino asomarse o interesarse en los sucesos que desembocaron, digamos, en el Holocausto, ¿no? Estos últimos 10 años que se ha consolidado todos estos procesos judiciales y su divulgación en los medios masivos de comunicación, los cambios introducidos en los contenidos educativos a nivel nacional y provincial, han ido haciendo retroceder esos discursos del olvido, de mirar para adelante, de los dos demonios, de la guerra. El indulto. Me parece que hay un claro retroceso de esos discursos y al contrario un creciente apoyo a estos procesos. Yo te diría que hoy en día una gran mayoría de la opinión pública acompaña estos procesos y retroalimenta en todo caso lo que yo decía al principio, ¿no? Esta decisión de la Argentina de tener una mirada honesta, quizás por primera vez en la historia de la Argentina. Hay que considerar que los nazis lograron asesinar aproximadamente 4 millones de víctimas en un lapso de 1 año y medio, a través de metodologías industriales de exterminio, ¿no? A los que se suman otros 2 millones que habían sido asesinados previamente en guetos, campos de concentración, fusilamientos. Es decir, la velocidad y la escala y los métodos industriales de exterminio le asignan a la Shoah
unas características únicas. Y permíteme decirte que esto, así todo, no es lo que más preocupa a Occidente de lo que ha sido la Shoah. Lo que más preocupa a Occidente de lo que ha sido la Shoah es que hoy sabemos que a ese resultado de 6 millones de víctimas no se llegó por la actuación de un puñado de líderes psicópatas, sino que en esa empresa criminal de proporciones inmensas participaron intencionalmente, dolosamente, con pleno conocimiento de lo que estaban haciendo, cientos de miles de personas, de toda Europa, de toda la Europa conquistada. ¿Cómo es que personas cultas, instruidas, de europeas, se convirtieron en genocidas? Esta es la gran cuestión que moviliza a Occidente a partir de lo que fue Auschwitz. Hasta aquí hemos llegado a un nuevo programa de Señal U Académico TV. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Seguí viendo todo nuestro material audiovisual en universidad.com.ar y ahí haces clic en U Académico. Acordate, conocimiento cómo, dónde y cuando quieras. Hasta la semana que viene.